Isabela siempre soñó con el mundo. Criada en un pequeño pueblo del interior de Brasil, sus noches estaban llenas de libros de viajes y documentales sobre culturas lejanas. Era un alma vibrante, de ojos curiosos y un corazón que anhelaba más de lo que la tranquila rutina podía ofrecer. Su sueño era algún día pisar tierras extranjeras, aprender nuevos idiomas y sentir el pulso de ciudades que solo existían en su imaginación. Al otro lado del Atlántico, en medio del ritmo acelerado de Tokio, Kenji era un ingeniero brillante, inmerso en su pasión por la tecnología y la innovación. Su vida era una danza precisa entre el trabajo duro y el cuidado de su familia, siguiendo las tradiciones que le habían transmitido. Kenji era reservado, metódico y profundamente arraigado en su antigua cultura. Para él, el mundo era un lugar de orden, respeto y amor, una construcción cuidadosa, no una explosión repentina. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Isabela y Kenji. Un intercambio universitario llevó a Isabela a Japón, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llegó a Tokio con el corazón abierto y la mente entusiasta, lista para absorber cada detalle de esa fascinante cultura. Adaptarse no fue fácil, el choque cultural fue real y la soledad a veces abrumadora. Fue en un evento académico sobre sostenibilidad donde sus caminos se cruzaron. Isabela, nerviosa, tropezó al presentar un proyecto y dejó caer algunos de sus trabajos. Kenji, sentado en primera fila, actuó con rapidez, recogiéndolos con silenciosa cortesía. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve contacto ocurrió algo descriptible. Para Isabela, la amabilidad en sus ojos transmitió una calma inesperada. Para Kenji, su vivacidad y espontaneidad fueron como un soplo de aire fresco en su organizada vida. Sus reuniones se hicieron más frecuentes. Comenzaron con debates sobre los proyectos de la conferencia, luego evolucionaron hacia conversaciones sobre sus culturas, sus sueños y sus miedos. Kenji, con su paciencia y genuina curiosidad, ayudó a Isabela a comprender los matices de las costumbres japonesas y locales. Isabela, con su energía contagiosa y su buen humor, reveló un lado más ligero y divertido de Kenji, haciéndolo reír como no lo había hecho en años. Descubrieron que a pesar de las abismales diferencias entre sus mundos, había innumerables puntos en común. Ambos valoraban la familia, la dedicación y la búsqueda de un propósito mayor. Compartían el mismo cielo, y bajo él comenzaron a construir un puente que conectaba continentes, culturas y corazones. Las barreras del idioma perdieron importancia a medida que el lenguaje de las miradas y el tacto se volvía más elocuente. El amor, para Kenji, ya no era solo una construcción cuidadosa, sino un sentimiento abrumador que ya no podía controlar. Y para Isabela, el mundo que tanto había soñado conocer había cobrado un significado mucho más profundo al lado de Kenji. Lo que comenzó como un choque cultural y una amistad improbable, rápidamente se convirtió en algo más. Las cenas en la cafetería de la universidad se convirtieron en paseos nocturnos por las vibrantes calles de Tokio, visitas a templos antiguos y risas compartidas bajo los cerezos en flor. Su afecto y admiración mutuo crecía cada día que pasaba, y era innegable que una profunda pasión estaba floreciendo. Lo que comenzó como un choque cultural y una amistad improbable se convirtió rápidamente en algo más. Las cenas en la cafetería de la universidad se convirtieron en paseos nocturnos por las vibrantes calles de Tokio, visitas a templos antiguos y risas compartidas bajo los cerezos en flor. Su afecto y admiración mutuos crecían día a día, y era innegable que una profunda pasión florecía. Kenji, habitualmente tan reservado, comenzó a compartir con Isabela detalles de su vida que nunca le había revelado a nadie. Habló de su infancia, de las expectativas de su familia y de sueños que, hasta entonces, parecían inalcanzables. Isabela, a su vez, le abrió su corazón sobre su anhelo por Brasil, sus inseguridades y su esperanza de encontrar un propósito. Eran un espejo y un refugio el uno para el otro, un refugio seguro donde podían ser ellos mismos. La atracción física era un río subterráneo, silencioso pero poderoso.
Un roce accidental de manos en un tren lleno de gente, una mirada prolongada que se perdía en el otro, la inevitable cercanía en un café acogedor. Cada momento estaba cargado de una creciente electricidad. El beso, cuando finalmente se dio, fue bajo la suave luz de un faro, con la vasta extensión del Pacífico ante ellos. No fue un beso impulsivo, sino un sello de profunda ternura, un reconocimiento silencioso de que sus almas se habían encontrado. Desde ese día fueron inseparables. Kenji llevó a Isabela a conocer los lugares más auténticos de Tokio, lejos de las rutas turísticas, presentándole un Japón que pocos extranjeros conocían. Isabela, con su espontaneidad, lo arrastró a festivales callejeros, karaokes y cenas improvisadas donde la alegría y el caos eran bienvenidos. Él le enseñó sobre la paciencia y la belleza de la contemplación. Ella le enseñó sobre la ligereza de la vida y la importancia de expresar las emociones. Las diferencias culturales, que antes podrían haber sido barreras, se convirtieron en puentes de aprendizaje y admiración. Isabela aprendió a venerar la disciplina y el respeto japoneses, mientras que Kenji quedó fascinado por la pasión y la alegría contagiosas de la cultura brasileña. Se apoyaron mutuamente en las dificultades y celebraron cada pequeña victoria. El amor entre ellos era un rico tapiz, tejido con hilos de dos culturas distintas pero unidos por la misma pasión. Sin embargo, el programa de intercambio de Isabela tenía una fecha límite. Se acercaba la fecha de su regreso a Brasil y la realidad de la distancia, del océano que los separaría, comenzaba a cernirse como una sombra sobre su romance. Era un dilema que los enfrentaba. ¿Podría el amor que había cruzado continentes soportar la distancia que se avecina? ¿Y aceptarían sus familias tan arraigadas en sus respectivas culturas esta improbable unión? La verdadera prueba de su amor apenas comenzaba. La fecha de partida de Isabela se cernía sobre ellos como una nube oscura. Cada día era una dolorosa cuenta regresiva. Sus risas ahora estaban acompañadas de un hilo de tristeza, y sus abrazos eran de una intensidad que rayaba en la desesperación. Intentaron ignorar lo inevitable, llenando cada momento con la alegría y la pasión que habían construido. Pero la realidad era implacable. Isabela regresaría a Brasil. Una tarde, mientras paseaban por un tranquilo parque de Kioto, con faroles alumbrando el camino y el aroma a incienso flotando en el aire, Isabela se detuvo en seco. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Kenji la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor en sus hombros. «No quiero irme, Kenji», susurró con la voz quebrada. «No quiero dejarte. No sé cómo voy a vivir sin ti». Kenji la abrazó con más fuerza. «Yo tampoco lo sé, Isabela. Te has convertido en mi mundo, mi color, mi alegría». La idea de volver a la vida ordenada y solitaria que había tenido antes era insoportable. La había encontrado y ahora se la arrebatarían. La despedida en el aeropuerto fue desgarradora. No había palabras para expresar el dolor de ese momento. Entre lágrimas y promesas susurradas, se abrazaron por última vez, sintiendo cada centímetro de su piel, intentando recordar la sensación de estar juntos. El avión despegó, llevándose consigo un pedazo del corazón de Kenji y dejando un inmenso vacío en el pecho de Isabela. Los primeros meses fueron una tortura. Las videollamadas fueron una bendición y una maldición, manteniéndolos conectados pero acentuando la dolorosa distancia. La añoranza era un monstruo que los perseguía día y noche. Isabela se entregó a sus estudios y trabajo, intentando llenar el vacío, pero Japón, con sus recuerdos de Kenji, parecía estar en cada rincón de su mente. Kenji, que antes había estado tan concentrado, se sentía extrañamente desmotivado. Su vida organizada parecía carecer de sentido sin el alegre caos de Isabela. Las familias de ambos, conscientes del sufrimiento y la profundidad del amor que los unía, comenzaron a hablar, con la ayuda de traductores y mucha paciencia. Al principio hubo escepticismo y preocupación por las diferencias culturales. A la familia de Kenji le preocupaba que abandonara sus tradiciones. A la familia de Isabela, la distancia y lo desconocido. Pero el amor que había cruzado continentes resultó más fuerte que cualquier barrera.
Kenji comenzó a planear. Noches de insomnio, años de ahorros, una audacia que nunca imaginó tener. Quería a Isabela. Y no solo eso, quería el mundo con ella. Una tarde de domingo en Brasil, Isabela estaba sentada en el porche de su casa, sintiendo la brisa familiar y el dolor familiar de la añoranza. De repente sonó su teléfono. Era Kenji, pero no en una videollamada normal. Era él, en directo desde el aeropuerto de su ciudad, con una sonrisa que iluminó el mundo de Isabela. «¡Isabela!», exclamó, con la voz temblorosa pero llena de una emoción abrumadora. «No soporto estar lejos por más tiempo. Estoy aquí para quedarme, para el resto de mi vida. Te amo». El mundo de Isabela dio vueltas. Corrió, voló por los pasillos y lo vio allí, de pie en el vestíbulo, con una pequeña maleta y amor en la mirada. Se abrazaron, lágrimas y risas se mezclaron en un reencuentro que parecía un sueño. No era solo Kenji, era la promesa de un futuro, de un hogar, de una vida entera bajo el mismo cielo, ahora juntos. Las barreras habían caído, y lo que estaba por venir era la construcción de un amor que sería un ejemplo de que, cuando las almas se conectan, ni continentes ni culturas pueden detenerlas. La felicidad de su reencuentro en el aeropuerto fue un rayo de sol después de una larga tormenta. Isabela y Kenji se abrazaron como si no hubiera pasado el tiempo, con la promesa de un futuro juntos resonando en sus corazones. Kenji se adaptó rápidamente a la vida en Brasil, encontró trabajo y aprendió portugués con una dedicación que solo el amor podía inspirar. La familia de Isabela lo recibió con cariño y él, a su vez, abrazó las tradiciones brasileñas con una mente abierta. Los días se convirtieron en meses de pasión desbordante y meticulosa planificación para el futuro. Soñaban con una boda, una casa y una familia. El amor que había cruzado continentes parecía haber encontrado por fin su hogar. Pero el destino, caprichoso, le preparó un giro doloroso. Una noche lluviosa, Kenji recibió una llamada urgente de Japón. Su padre, a quien tanto admiraba y respetaba, había sufrido un grave accidente. La voz de su madre al otro lado de la línea era un grito de auxilio. No hubo tiempo para dudar. «Tengo que irme, Isabela», dijo, pálido y con lágrimas en los ojos. «Mi padre me necesita». A Isabela se le encogió el corazón. Sabía que la familia era sagrada para Kenji y él no podía ignorar esa llamada. En pocas horas, Kenji estaba en el aeropuerto, repitiéndose la misma escena de despedida, pero esta vez con un dolor aún más agudo, pues la partida era incierta. «Volveré, mi amor, te lo prometo», susurró antes de embarcar en el vuelo a Tokio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La condición de su padre era compleja, requiriendo la presencia constante de Kenji y una reestructuración familiar que le impidió regresar a Brasil. Las videollamadas se volvieron menos frecuentes y los mensajes más cortos. La distancia, antes superada por la pasión, empezó a pasar factura. Las conversaciones se convirtieron en discusiones, las promesas en disculpas y la esperanza en silenciosa desesperación. Poco a poco, la dolorosa realidad se impuso. Vivían en mundos diferentes, con responsabilidades que los llevaban en direcciones opuestas. El amor que había cruzado océanos parecía incapaz de soportar la dura realidad de la separación física y las exigencias culturales. Desconsolados, pero conscientes de que no podían seguir haciéndose daño, tomaron la difícil decisión de separarse. Su último adiós fue en una videollamada, un mar de lágrimas y promesas incumplidas. 10 años pasaron. Isabela había reconstruido su vida en Brasil. Era una mujer fuerte y resiliente que había transformado el dolor en sabiduría. Kenji, en Japón, se había convertido en un líder en su campo, pero cargaba con la cicatriz de un amor perdido. Un día, en una concurrida conferencia internacional sobre tecnología y sostenibilidad en Brasil, Isabela presentaba uno de sus proyectos, ahora como reconocida consultora ambiental. Al final de su presentación, mientras hablaba con un compañero, sintió que alguien la observaba fijamente. Se giró y se le paró el corazón.
Ahí estaba, Kenji, con la misma postura elegante, la misma mirada profunda, pero con una década de historias escritas en su rostro. El tiempo lo había tratado con benevolencia, añadiendo un encanto maduro a su presencia. Parecía haber visto un fantasma. Junto a Isabela, una niña de 9 años con ojos curiosos y una sonrisa radiante la jaló de la mano. «Mami, ¿puedo ir a ver los robots?» Kenji sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Observó a la niña. Sus rasgos eran una mezcla de los de Isabela, pero sus ojos eran innegablemente oblicuos, con la misma forma y el mismo brillo. Kenji vio en el espejo. Un escalofrío le recorrió la espalda. La imagen de Isabela junto a un hombre, su jefe, pronto lo supo, pero al primer impacto su mente distorsionó la realidad. Le encogió el corazón. Imaginó lo peor. Isabela se había casado, había reconstruido su vida, y ese niño tenía sus ojos. La duda, la esperanza y el miedo se mezclaron en un torbellino de emociones. El reencuentro fortuito se había convertido en una bomba de relojería, a punto de explotar con revelaciones que podrían cambiar el destino de todos. Ver a Kenji hizo que el mundo de Isabela se detuviera, sus ojos se abrieron de par en par, las palabras se le atascaron en la garganta. El corazón, que creía haber protegido, latía con fuerza como un tambor en su pecho. Allí estaba él, el hombre que amaba con una intensidad abrumadora, y a su lado la prueba viviente de ese amor, su hija, con los mismos ojos almendrados que Kenji. Dio un paso adelante, su voz profunda y llena de emoción contenida. «Isabela, ¿cuánto tiempo ha pasado?» Sus ojos se posaron en la chica, con un destello de curiosidad y pánico en su mirada. ¿Podemos cenar juntos? ¿Hablar?» Isabela tragó saliva con dificultad, intentando controlar el torrente de emociones. «No lo sé, Kenji. Tengo que cuidar de mi hija». Apretó la mano de la chica, casi protectora. La mención de su hija pareció despertar en Kenji. «Oh, llévala con nosotros, por favor», insistió, su voz llena de una urgencia que Isabela reconoció. Necesitaba respuestas, y la chica era el centro de su confusión. ¿Quién era? ¿Por qué tenía esos ojos que lo atormentaban? ¿Era posible? ¿Por qué Isabela no se lo habría dicho si hubiera estado embarazada cuando se fue? La mente de Kenji era un torbellino de preguntas, y el hambre de respuestas era insaciable. La cena fue una maraña de silencios tensos y conversaciones superficiales. La niña, entusiasmada con la salida, hablaba animadamente de los robots en la conferencia, ajena a la complejidad de la situación. Kenji la observaba con una intensidad casi dolorosa. Sentía una profunda conexión con ella, un vínculo inexplicable que trascendía la curiosidad. Cada gesto, cada sonrisa de la pequeña resonaba en su interior como una melodía familiar. Cuando el tema finalmente giró al pasado, la voz de Isabela tembló. Kenji, en voz baja y llena de esperanza, le preguntó por su vida. «Isabela, ¿te casaste? ¿Es tu hija?» Isabela dudó. El miedo a revivir el dolor de la separación, a volver a involucrarse y verlo partir, era un peso aplastante. Y ahí estaba su mayor temor, que Kenji, al descubrir la verdad, quisiera llevarse a su hija a Japón, arrebatándola de sus brazos. Con un suspiro apenas audible, optó por la mentira. «No, Kenji. Yo conocí a alguien justo después de que te fueras. Alguien que estuvo aquí, que no me abandonó. Es hija de esa relación». Su voz era firme, pero su mirada se apartó de la suya, una traición que Kenji no dejó pasar desapercibida. La respuesta de Kenji golpeó a Kenji como un puñetazo en el estómago, una punzada de celos y decepción, seguida de una creciente incredulidad. La miró fijamente a los ojos, tratando de encontrar la verdad. Sintió, con una certeza casi visceral, que Isabela ocultaba algo. La chica, con sus ojos rasgados que tanto le recordaban a su propia familia, era una pieza que no encajaba en la historia que contaba. Se giró hacia la chica, que dibujaba en una servilleta. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Kenji con voz suave. «Me llamo Sakura,
respondió ella, con una sonrisa desdentada y la misma mirada que Kenji no podía apartar. El nombre, que en japonés significa flor de cerezo, le provocó un escalofrío. Kenji continuó hablando con Sakura, haciéndole preguntas sobre la escuela y sus juguetes favoritos, mientras el corazón de Isabela latía con fuerza, temiendo que en cualquier momento la verdad escapara de los labios de su inocente hija. La conexión entre Kenji y Sakura era innegable, visible incluso para un observador casual. Kenji la sentía en cada fibra de su ser. Esta chica era parte de él. Intuía que había una historia profunda y dolorosa, y que Isabela, por miedo, guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. La cena terminó con preguntas no formuladas, con la sensación de que la verdad era un elefante en la habitación, esperando el momento oportuno para ser revelada. El aire en el restaurante se densificó con la confesión de Isabela. Kenji la miró fijamente, con el corazón dolido por la mentira que estaba diciendo, pero su intuición le pedía una verdad más profunda. Sabía que algo no andaba bien, y el dolor en sus ojos al hablar de esa otra persona era una pista. Necesitaba que supiera la verdad desde su perspectiva. Isabela, comenzó con voz serena pero cargada de profunda emoción. Necesito decirte algo. No volví a Japón ni me quedé allí todos estos años. 3 años después de irme, volví a Brasil. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y confusión. Kenji continuó, con la voz cada vez más apremiante. Te busqué, Isabela. Toqué puertas en tu antiguo barrio. Los vecinos dijeron que te habías mudado con tu padre a otra ciudad. Nadie sabía a dónde. Te busqué todos estos años. Nunca te he olvidado, Isabela. Siempre has sido el amor de mi vida. Hizo una pausa, con la mirada fija en ella. Nunca me casé. Tuve novia, sí, pero jamás podría olvidarte. Nunca tuve hijos, porque solo podía imaginar una familia contigo. Y ahora, no vine a esta conferencia en vano. Vengo a Brasil todos los años, buscándote. Sin éxito, hasta hoy. Las palabras de Kenji la golpearon como olas, una tras otra, disolviendo la armadura que había construido alrededor de su corazón. El miedo a revelarme ante Sakura, el pánico de perderla, seguían ahí, pero la sinceridad y la persistencia del amor de Kenji eran abrumadoras. Isabela sintió que se le llenaran los ojos de lágrimas, pero se los secó rápidamente. Yo no sé qué decir, Kenji. Su voz era un susurro. Quizás podamos volver a vernos antes de que te vayas. Una amplia y decidida sonrisa se dibujó en los labios de Kenji. No me voy, Isabela, declaró, y la convicción en su voz la dejó sin aliento. Estoy aquí para quedarme, y lucharé por tu amor, lucharé por ti. Sus ojos, tan parecidos a los de Sakura, brillaban con una promesa inquebrantable. Solo le veo sentido a mi vida si estoy contigo. Y quiero saber si me perdonarás. La emoción inundó el pecho de Isabela. ¿Perdonarme por qué, Kenji? Por irme, dijo con la voz quebrada. No pude evitar irme, Isabela. Mi padre estuvo enfermo 2 años hasta que falleció. Tuve que encargarme del negocio familiar para mi madre. Mi madre era mayor, no tenía a nadie más. Era hijo único, no tenía hermanos que me ayudaran. Intenté buscarte, intenté llevarte allí, pero no pude encontrarte. Extendió la mano por encima de la mesa, suplicando con la mirada su comprensión. Ahora, mi madre también falleció, Isabela, y vine a Brasil a buscarte. Me prometí a mí misma que pondría al mundo entero a buscarte, que no me iría hasta encontrarte. Y no lo haré. Lucharé por este amor. La declaración de Kenji quedó suspendida en el aire, cargada de verdad y del dolor de años. Isabela estaba en shock, su mundo patas arriba otra vez. La historia de amor que había dado por perdida estaba ahí, frente a ella, más viva y real que nunca. Pero el secreto de Sakura, ¿cómo podría reconciliar el pasado con el presente? La revelación de Kenji había trastocado el mundo de Isabela, pero antes de que pudiera procesarlo, una vocecita añadió una capa aún más profunda a la complejidad de aquella cena.
Sakura, que hasta entonces había estado jugando con su dibujo, se acercó a Kenji con sorprendente delicadeza, ofreciéndole una flor machacada. «Recogí esta flor para ti», dijo la chica, con sus grandes ojos rasgados, idénticos a los de Kenji, fijos en él. «He soñado contigo, te he visto en mis sueños». Kenji se arrodilló, con el corazón acelerado. «¿Cómo que has soñado conmigo? ¿Nos conocemos?» Miró a Sakura y luego a Isabela, que estaba pálida, incapaz de pronunciar palabra. Sakura sonrió, una sonrisa inocente que ocultaba la bomba que estaba a punto de soltar. «Eres el hombre de la foto que guarda mi madre, y a menudo la veo, antes de dormirse, mirando tu foto y llorando». La voz infantil continuó, clara y dolorosamente directa. «Y el abuelo me dijo que eras mi padre, que eras el gran amor de mi madre, pero la abandonaste y regresaste a tu pueblo. Y mi madre nunca tuvo una relación con nadie más, solo trabajaba y me cuidaba, y cuidó de mis abuelos. Pero yo sé que eres mi padre». El aire en el restaurante pareció enrarecerse. Kenji sintió el impacto de las palabras de Sakura como un golpe físico. La emoción lo invadió, un torbellino de culpa, amor, sorpresa y una alegría desbordante. Se arrodilló allí, en el suelo del restaurante, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder apartar la vista de la chica. «Isabela», murmuró con la voz entrecortada, mirándola con un dolor y una acusación silenciosa que cortaba el aire. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada cuando me fui?» Las lágrimas contenidas de Isabela fluyeron. El peso de 10 años de secretismo, miedo y sacrificio la abrumó. No pudo contenerlo más. «Me enteré cuando ya estabas en Japón, Kenji», sollozó, con la voz quebrada por el dolor. «Tenía tanto miedo, miedo de decirte que estaba embarazada y que pensaras que te estaba chantajeando para que volvieras o que te obligaba a llevarme allí». Miró a Sakura, luego a Kenji, y las palabras fluyeron en un arrebato de dolor. «Mi familia, mis padres, también son mayores, Kenji. Soy hija única. Dependían de mí. No querían que fuera a Japón. Y yo decidí que cuidaría sola de nuestra hija, le daría todo el amor del mundo, haría todo lo posible para que nunca extrañara a un padre». Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de una esperanza que nunca se había apagado. «Pero yo siempre tuve la esperanza de que algún día volverías, de que me encontraras». El rostro de Kenji se contrajo de dolor y comprensión. La verdad, desnuda y cruda, estaba allí, revelada por la inocencia de una niña y la desesperación de una madre. La mujer que había amado y perdido lo había sacrificado todo para proteger a su hija, esperando un reencuentro que ahora se materializaba de forma dramática. El destino había jugado con ellos, pero ahora, con Sakura como el vínculo visible, no había escapatoria. La confesión de Isabela quedó suspendida en el aire, una mezcla de dolor y alivio. Kenji, aún arrodillado ante Sakura, sintió un nudo en la garganta. La verdad, revelada por la pureza de una niña y la desesperación de una madre, era más abrumadora que cualquier escenario que pudiera haber imaginado. Miró a Isabela con los ojos llenos de lágrimas, sin palabras por el sacrificio que había hecho. Sakura, notando la intensa emoción entre los adultos, se deslizó en el regazo de Kenji, acurrucándose contra él con una confianza que él no esperaba. Levantó su manita y le tocó la cara, enjugándole una lágrima que caía. «No llores, hombre de la foto, me gustas». Esa frase, dicha con la inocencia de un niño, desarmó por completo a Kenji. Abrazó a Sakura con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo, el aroma de la infancia que le dio un nuevo y poderoso significado a su vida. Era padre. Y esa chica, con sus ojos, era la prueba viviente de un amor que creía perdido. Alexander sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Observó a la chica. Sus rasgos eran una mezcla de los de Isabela, pero sus ojos eran innegablemente oblicuos, con la misma forma y el mismo brillo que vio en el espejo. Un escalofrío le recorrió la espalda.
La imagen de Isabela junto a un hombre, su jefe, pronto lo supo, pero al primer impacto su mente distorsionó la realidad. Imaginó lo peor. Isabela se había casado, había reconstruido su vida, y esa niña tenía sus ojos. La duda, la esperanza y el miedo chocaron en un torbellino de emociones. El reencuentro casual se había convertido en una bomba de relojería a punto de explotar con revelaciones que podrían cambiar el destino de todos. Kenji se levantó, sosteniendo a Sakura en sus brazos, y caminó hacia Isabela. Sus miradas se cruzaron y un profundo silencio llenó el espacio entre ellos. Ya no había preguntas, solo la abrumadora certeza de un amor que nunca había muerto, ahora materializado en la forma de su hija. «Isabela», dijo con la voz ronca por la emoción, lo siento mucho por todo, por irme, por tu dolor, por no saber». Extendió la mano libre, ahuecándole el rostro y secándole las lágrimas. «Pero ahora estoy aquí, y te prometo que nunca volveré a irme». Se arrodilló de nuevo, no frente a Isabela, sino a la altura de los ojos de Sakura, que estaba en sus brazos. Con una sonrisa temblorosa, miró a su hija. «Sakura, soy tu padre, y te amo más de lo que las palabras pueden expresar». La chica sonrió, y Kenji sintió que el mundo se le venía encima. Entonces se giró hacia Isabela, todavía de rodillas, y le ofreció la mano. «Isabela, mi amor, el hombre de la foto está aquí. El hombre que nunca te olvidó, el hombre que, incluso en otra parte del mundo, solo podía amarte a ti. Sé que te hice sufrir y por eso te pido perdón, pero te amo y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo la familia que siempre soñamos, con nuestra Sakura. ¿Te casarías conmigo?». Las palabras de Kenji, pronunciadas con tanta dedicación y vulnerabilidad, conmovieron el alma de Isabela. Allí, en medio del restaurante, bajo las miradas curiosas pero comprensivas de quienes la rodeaban, el pasado y el presente se unieron en una promesa de futuro. Las lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de pura felicidad. «Sí, Kenji, sí», exclamó, arrojándose a sus brazos, besándolo con renovada pasión e infinita esperanza. Sakura, en medio del abrazo, sonrió al ver por fin la escena que tanto había soñado, su madre y su padre juntos. Ese momento fue la culminación de un viaje de amor que cruzó continentes y culturas, superó la distancia y reveló un secreto guardado durante años. El cielo, que una vez los separó, ahora los unió bajo la misma promesa de amor eterno y una familia completa.